Tras el trágico diagnóstico de José María Napoleón, su esposa ahora se despide. La noticia llegó como un rayo inesperado, desterrando toda esperanza, como una sombra oscura que cubre la luz de un amanecer. José María Napoleón, el hombre que había conquistado los corazones de millones con su voz suave y su presencia magnética, había recibido el peor de los diagnósticos. La enfermedad que había superado años atrás había regresado con más fuerza, dispuesta a arrebatarle lo que aún quedaba de su tiempo. Pero lo que más dolía no era solo el dolor físico que invadía su cuerpo, sino la sensación de que el reloj de su vida había comenzado a correr más rápido, y cada minuto era un lujo que no podría permitir. Su esposa, Ana, se encontraba ahora frente a un tormento que desbordaba cualquier fuerza imaginable. Durante años había sido la compañera incansable de José María, a su lado en cada éxito y cada caída, compartiendo su gloria y también sus luchas. Había sido su pilar, su fortaleza, su refugio, y ahora, al recibir el fatídico diagnóstico, su mundo se desmoronaba lentamente. Sabía que el amor que compartían era profundo, inquebrantable, pero también sabía que el futuro que había imaginado junto a él se desvanecía, como un sueño fugaz al que ahora debía decir adiós. José María, con la mirada cansada y el rostro surcado por las huellas de la enfermedad, le sonrió a su esposa con una ternura infinita. No necesitaba palabras. Los dos comprendían perfectamente lo que sucedía. Pero Ana, que había sido su sostén durante toda su vida, no podía evitar derramar las lágrimas que había guardado en su pecho durante tanto tiempo. Sabía que ya no quedaba mucho por hacer, que su amado esposo estaba a punto de embarcarse en un viaje del que no regresaría, y el dolor era más intenso que cualquier sufrimiento físico. El silencio en la habitación era insoportable. Los hijos de ambos, que durante años habían sido testigos del amor incondicional entre sus padres, ahora se encontraban atrapados en una maraña de emociones contradictorias. Veían a su madre, fuerte pero quebrada por dentro, y a su padre, el hombre que siempre había sido su héroe, ahora vulnerable, exhausto, luchando por mantenerse en pie. La tristeza de los niños era palpable en cada rincón de la casa. Sus corazones de niños aún no sabían cómo enfrentar la idea de perder a quien había sido su guía, su mentor, el hombre que les había enseñado a vivir con pasión y esperanza. José María miró a su familia una vez más, su mirada llena de gratitud y amor. Sabía que su tiempo había llegado, que el momento de la despedida estaba aquí, y aunque no quería hacerlo, entendía que era necesario. Pero lo que más le dolía era saber que dejaba a su esposa, la mujer que había sido su compañera de vida, desolada, con el corazón roto en 1000 pedazos. A ella le debía todo, sus éxitos, su fuerza, su amor. La miraba con una devoción tan profunda que sus ojos hablaban más que cualquier palabra, como si le rogara que fuera valiente, que encontrara la fuerza para continuar sin él. Ana, con el corazón hecho pedazos, tomaba la mano de su amado esposo con una ternura infinita, como si quisiera retenerlo un poco más, como si quisiera que el tiempo se detuviera para poder seguir disfrutando de su presencia, aunque fuera por un breve instante más. Sin embargo, sabía que no podía detener el curso natural de la vida, que la muerte era una sombra inevitable que acechaba a todos, incluso a los más grandes entre los grandes. Y él, José María Napoleón, había sido uno de esos hombres que marcó la historia con su voz, con su arte, con su humanidad. El dolor de Ana era indescriptible. No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que también veía cómo sus hijos luchaban por encontrar un sentido en medio de tanto sufrimiento. Ellos, como ella, sabían que no habría un regreso, que la partida de José María no era solo una despedida física, sino un adiós definitivo. La casa, antes llena de risas y música,
ahora parecía un vacío insondable, una prisión de recuerdos que aumentaba la tristeza con cada segundo que pasaba. Y así, mientras José María se despedía, su familia lo observaba, con los ojos llenos de lágrimas y el alma rota. Nadie podía imaginar el dolor profundo que sentían. Un amor tan grande como el de ellos, que había desbordado todos los límites del tiempo y el espacio, se estaba desvaneciendo ante sus ojos, y todo lo que podían hacer era aferrarse a los recuerdos, a los momentos compartidos, a las canciones que él había dejado como legado eterno. El adiós de José María Napoleón no solo marcó el final de una era musical, sino también el fin de un capítulo lleno de amor, sacrificio y lucha. Su esposa, Ana, y sus hijos, aunque devastados, sabían que su memoria viviría por siempre, que su legado como ser humano y artista perduraría más allá de la muerte. Pero en lo más profundo de sus corazones, la tristeza seguía siendo abrumadora, un vacío inmenso que solo el tiempo podría intentar aliviar. Imagina una noche en la que la Ciudad de México se viste de gala para recibir a miles de soñadores, pero entre todos esos sueños hay uno que sobresale, uno que, a pesar de comenzar con tropiezos y sombras, iluminaría con su voz el panorama musical de todo un país. José María Napoleón, un nombre que a muchos puede sonar familiar, pero que tiene detrás una historia de lucha, pasión y música que se construye a base de perseverancia. José María Napoleón Ruiz Narváez nació el 18 de agosto de 1948 en Aguascalientes, pero su destino lo llevaba mucho más allá de su ciudad natal. En 1966, con una maleta llena de ilusiones, decidió mudarse a la Ciudad de México, un lugar donde los sueños se hacen grandes, pero también donde muchos se pierden en el camino. Sin embargo, el joven Napoleón no era de los que se dejaban vencer por las adversidades. Sabía que la música era su pasión, su refugio, su camino hacia la inmortalidad, y en ese entonces no solo buscaba ser un músico, sino dejar una huella imborrable en la historia. Su momento de despegue no vino de inmediato, y de hecho, la vida le dio un duro golpe cuando participó en el prestigioso Festival OTI de 1977. Una plataforma que catapultaba a los más grandes artistas de Hispanoamérica. Aunque José María no consiguió ni un solo punto en esa competencia, la historia no terminaba allí. Al contrario, esa derrota, ese fracaso, sería solo un peldaño más en su ascendente carrera. Porque a pesar de ese tropiezo, algo en él brillaba con una fuerza inquebrantable. Su talento, su voz, su capacidad de conectar con las emociones más profundas de las personas. Napoleón pronto se ganó el cariño del público mexicano, y con el tiempo se convirtió en uno de los grandes exponentes de la música romántica y la balada mexicana. Sus canciones no solo eran melodías pegajosas, eran poesía pura, cargada de sentimientos tan universales que cruzaban fronteras. Entre sus temas más emblemáticos encontramos joyas como Eres, Pajarillo y Tali. Lo que digo es lo que siento. Canciones que no solo marcaron una época en México, sino que fueron interpretadas por gigantes de la música como Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Yuri, Plácido Domingo y el mismísimo Frequefanit José José, lo que da cuenta del impacto y la trascendencia de sus composiciones. Pero más allá de las canciones que creaba, lo que realmente definía a José María Napoleón era su esencia. No se trataba solo de un hombre que cantaba, sino de un hombre que vivía a través de su música. En cada acorde, en cada letra, reflejaba su alma, sus pensamientos más profundos, sus sentimientos más sinceros. Fue un hombre que no se conformó con los estándares de la industria, sino que logró forjar su propio camino, conquistando no solo México, sino también una audiencia internacional que lo veneraba.
La vida de Napoleón no estuvo exenta de retos. A lo largo de los años, enfrentó desafíos personales y profesionales que pusieron a prueba su temple. Pero, como buen artista, siempre supo cómo convertir las adversidades en melodías, cómo transformar el dolor y la tristeza en canciones que tocaban el corazón de miles. José María Napoleón se convirtió en un referente no solo por su talento, sino por su capacidad de tocar las fibras más sensibles del ser humano. Hoy, cuando se menciona su nombre, no solo se piensa en un cantante mexicano más, se piensa en un hombre que, a través de su música, tocó a generaciones enteras, que logró trascender más allá de las fronteras de su país y que, con su voz única, sigue siendo un referente de la balada romántica. Pero, ¿cómo logró llegar tan lejos? ¿Cómo un hombre que comenzó con un fracaso rotundo en el OTI se convirtió en una leyenda? La respuesta está en su música, en su capacidad para ver más allá de los obstáculos y en su inquebrantable fe en su talento. Acompáñanos a descubrir la fascinante historia de un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de soñar, que convirtió su voz en un instrumento de emoción y que, con cada acorde, nos regaló un pedazo de su alma. José María Napoleón no solo es un cantante, es un emblema de la música mexicana, un hombre cuya voz seguirá resonando en nuestros corazones durante generaciones. José María Napoleón es mucho más que un cantante. Es un símbolo de pasión, dedicación y amor por la música. Su voz, cargada de emociones profundas, ha tocado el corazón de miles, llevándonos a través de sus letras a un lugar de reflexión y conexión. A lo largo de su carrera, José María ha demostrado una valentía admirable al compartir su alma a través de sus canciones, convirtiéndose en un ícono de la música mexicana. Hoy, más que nunca, es el momento de rendirle homenaje, de mostrarle nuestro cariño y gratitud por todo lo que ha dado al mundo. No solo merece ser reconocido por su talento, sino también por su humanidad, por la manera en que ha tocado nuestras vidas. Unámonos en una muestra de apoyo y admiración, porque, más allá de sus éxitos, José María Napoleón es un hombre que ha dejado una huella imborrable en nuestras almas. Es tiempo de honrar su legado.